Hay tribus en África y América que se curvan con hierbas. No, no es cierto. No se curan con hierbas. Se curan solos. Pregúntate, a ver, mira. Tienes esta sociedad, esta cultura rodeada de selvatiquez, de un mundo natural. Cuando se enferman, ¿dónde buscan sus remedios? Pues a su alrededor. Y sus brujos, magos y curanderos dicen que esto sirve para esto, y esto sirve para esto, y esto sirve para esto, y esto sirve para esto. Y tienen una herbolaria completa. Si te vas al otro lado de la montaña, les pasa exactamente lo mismo a esta otra comunidad. Pero del otro lado del río está esta otra comunidad que tiene un entorno ecológico radicalmente distinto, pero todos buscan hierbas medicinales y afirman que esas hierbas medicinales funcionan en su medio inmediato. O todos tienen razón o ninguno la tiene. No puedes decir que todos tienen razón. En todos lados hay hierbas que lo curan todo. Y cuando vas y las estudias, tienes que desechar miles para encontrar una que tenga cierta utilidad. Te recomiendo La patraña vegetal, un vídeo que hice yo precisamente sobre el tema y contando, entre otras cosas, la historia de la gran científica premio Nobel Tu Youyou, la china Tu Youyou, que descubrió la artemisinina como tratamiento contra la malaria. Eso te va a informar muchísimo.